¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Esta es la dosis de hoy. Hola, muy buenos días. Que tengas unas felices 24 horas. En esta mañana comparto el Proverbio capítulo 17 y me quedo con el verso 22, que dice así: que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Me gustó compartir este proverbio en esta mañana porque habla de algo muy importante para mí, por lo menos, que tiene que ver con los estados emocionales, ¿no? Me identifico mucho. Yo pasé por un tiempo, un poco más de un año, con una especie de depresión. Nunca fue diagnosticada, pero eso es lo que sentía. Empecé a hacer un proceso, una psicoterapia. Paralelamente iba a la iglesia, no encontraba una salida. Pero fue un tiempo donde pude conocer cosas mías que antes no había conocido. Siempre yo fui muy eufórico y estar haciendo muchas cosas todo el tiempo. De repente me agarró como una especie de ataque de pánico y ahí quedé así. Por momentos esta sensación de que no se me iba a ir más, de que había perdido la cordura, de que había perdido ya la posibilidad de estar bien. Pensé que no se me iba a ir más, pero de repente, después de un tiempo, esto empezó a ceder, ¿no? ¿Qué hice yo mientras tanto? Bueno, me costó admitir esta realidad que estaba viviendo y pedir ayuda profesional. Yo era cristiano, iba a una iglesia, pero también admitir que estaba viviendo una situación particular, una relación de sufrimiento, de violencia, y estuve en esa relación muchos años. Pero era como que no podía tomar la decisión de irme. Bueno, esta situación aceleró ese proceso. Entonces, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué me identifico? Porque dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y eso es lo que me sentía enfermo, sentía que mis fuerzas cada vez eran menos, como que, bueno, esa sensación. Los huesos son la estructura que sostienen la persona, ¿no? Hablando físicamente y hablando emocionalmente, esa estructura que me sostiene ya cada vez estaba más endeble, ¿no? ¿Qué me pasa con este versículo, con esta frase? Que hay mucha gente que hoy en día vive. Seguramente quizás si estás escuchando te identifiques. No hay forma de explicarle a otra persona cómo uno se siente en esos momentos. Uno se siente débil, se siente triste. Es una tristeza que no se va, que parece quedarse, muy difícil de compartir en ámbitos normales, digamos, ¿no? En ámbitos de la fe o del trabajo, donde te dicen, bueno, dale, levantate, salí a caminar, haz esto, haz el otro, todos te dan consejos, pero uno se siente solo. Entonces una de las cosas que implementé es empezar a buscar a Dios con mucha fuerza,
más allá de la situación que vivía emocionalmente, era eso, ¿no? Cada mañana leer un salmo. Una vez me dijo alguien, mira, David, si hay alguien que se sintió así, era David. Fíjate que en los salmos aparece muchas veces diciendo que su alma está turbada, y habla mucho de esto, de las tristezas, de los estados emocionales y cómo él expresa, ¿no? Entonces cada mañana leía un salmo y me identificaba tanto con David, decía, esto me pasa a mí. Y después el Salmo 2, y así, todos los días, por la mañana un salmo, me reconfortaba. Después en grupos en la iglesia me reconfortaba hablar y compartir. Y así fue como fui armando un caminito de salida, ¿no? Hay un circuito emocional que es muy importante conocerlo, ¿no? En primer lugar, cuando estamos frente a una situación particular de sufrimiento, lo primero que nos pasa es miedo. El miedo a perder, a sentirme solo, en una relación tóxica, inclusive en el consumo de sustancias, con cualquier eventualidad de la vida, lo primero que sentimos es miedo. Miedo a desestabilizarnos, miedo a seguir así, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo trae tristeza, porque frente a esa amenaza, la tristeza me lleva hacia adentro. Es normal el miedo en esas situaciones, es normal la tristeza en esas situaciones, porque la tristeza me lleva a hacer una introspección, ¿no? La tristeza, después que aparece la tristeza, aparece el enojo. El enojo me saca hacia afuera. Si el miedo produce la tristeza me lleva hacia adentro, el enojo me saca, me hace hacer un movimiento. Y después que hago ese movimiento, viene la alegría. Por eso dice, la alegría constituye un buen remedio. Claro, porque el proceso de acciones que fui haciendo con respecto a mis emociones, cuando estaba alegre, de repente empecé a sentirme bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces buscamos la alegría automática sin el proceso, ¿no? Pero la alegría es el resultado normal de un proceso, ¿no?, que hacemos internamente. El problema es cuando nos quedamos entrampados en alguna de estas fases, ¿no? Cuando me quedo en el miedo, no puedo hacer ningún movimiento. Cuando me quedo en la tristeza, sin poder movilizarme, me quedo ahí y cada vez me enfermo un poco más. Pero tengo que hacer un movimiento, tengo que enojarme, tengo que hacer algo que me salve la vida, tengo que hacer un movimiento importante. Tengo que patear el tablero, ¿no? Esos estados me vienen a decir algo, me vienen a decir que no es el camino que yo necesito caminar, no son las situaciones que yo necesito vivir. Tengo que hacer movimientos, tengo que animarme a hacerlo, ¿no? Entonces cuando puedo hacer esos movimientos, viene la alegría. Quiero decirte algo importante, no es tan importante cómo te sentís, sino que podemos hacer con eso que sentimos, ¿no? Y solo no podemos, necesitamos ayuda de Dios, ayuda de personas. Yo estoy seguro que Dios te va a dar la posibilidad de encontrar el recurso necesario para hacer los movimientos necesarios. Dice la Biblia, si hay alguno entre ustedes que está triste, ore. Si hay alguno que está alegre, cante alabanzas, ¿sí? O sea, sea agradecido. Esta mañana oro al Señor por tu vida, por mi vida, para que las tristezas que vivimos nos lleven a mirar hacia adentro y a encontrar la puerta que necesitamos abrir para salir adelante. Que Dios te bendiga mucho, que tengas unas felices y bendecidas 24 horas. Si te identificás, mandame un audio de 2 minutitos. Si no, compartí el audio
y seguimos adelante. Muchas gracias.